Bienvenidos a un programa más de Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que les quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y los estaré acompañando a lo largo de este programa. En esta ocasión estaremos hablando de un tema bien interesante. ¿Cuáles son los sonidos que nos provocan miedo? ¿Por qué nos sentamos a ver una película de terror? Y mayormente el ambiente es lo que nos genera que brinquemos del asiento. ¿Qué trucos hay detrás de la música que genera este miedo? Porque hay ciertos sonidos que, aunque sean desconocidos, provocan reacciones desagradables para nosotros. ¿Cuáles son los sonidos más desagradables para el oído humano? Y existe el rumor, el mito, de una tríada del diablo, aplicada en la música y utilizada por muchos grupos. Utilizan estos cambios armónicos para transmitir esta sensación de miedo o sensación de poder, que tiene que ver mayormente con tonos graves y disonantes. Y también estaremos hablando un poco de las psicofonías. Para esto tenemos a dos invitados muy especiales. Uno de ellos es Gustavo Farías, es el director de la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal. Y el otro invitado es Alejandro Segovia, músico, compositor y arreglista tanto de artistas como de películas. Ellos nos estarán platicando más a detalle acerca de los sonidos relacionados al miedo y al terror. Pero antes, vamos a ver un poco de qué tratan los sonidos del ocultismo. La mayoría de todos nosotros, al menos alguna vez, hemos disfrutado, ya sea en la sala de un cine o en la comodidad de nuestra casa, una entretenida película de miedo o de terror. ¿Pero alguna vez has intentado verla con el audio muy bajo o sin sonido? Te darías cuenta que los sonidos y la música ambiental puesta en dichos filmes son lo que mayormente provocan nuestro miedo. Más que ver una escena con algo de sombras atemorizantes, son la combinación de las imágenes impactantes con los sonidos distorsionados. Y más si estos suceden en el momento de más suspenso. Pueden literal hacernos brincar de susto en nuestros asientos. Pero realmente los sonidos son los que nos alteran. ¿Puede un ruido causarnos miedo? O peor aún, en verdad, los sonidos y las frecuencias pueden invocar entidades que puedan afectarnos. Todas las culturas antiguas utilizaban en sus rituales sonidos imitando la propia naturaleza, desde la utilización de sus propias voces, así como con los primeros instrumentos musicales primitivos, comenzaron a utilizarlos los seres humanos para la comunicación con sus dioses creadores. Existen sonidos que por sus características pueden alterarnos, y estamos hechos para que nuestra reacción sea así. Un sonido estrepitoso y punzante, como el gruñido de un animal, nos alertaba de una amenaza inminente, que si bien no veíamos al escucharlo en medio de la noche, pero hacía que buscáramos un refugio de manera inmediata. Pronto nuestros sistemas de comunicación interpersonal se tornaron más complejos, y con la llegada de los idiomas, las pinturas, las escrituras y demás sistemas, los seres humanos comenzamos a emular sonidos para cuestiones más complicadas como los sentimientos y las emociones, incluido el miedo y el desagrado. Estudios realizados, como por ejemplo los de la Universidad de Newcastle, describían una lista de sonidos que fueran expuestos a voluntarios, sonidos como el de los cubiertos al frotarse con el cristal, o unas uñas chirriantes frotándose en un pizarrón, o las arcadas de una persona vomitando. Pero en especial, los sonidos estrepitosos y chirriantes son los que más causaban desagrado entre los experimentados. Es por eso que detrás de esos sonidos que nos ponen los pelos de punta en las películas son producidos por instrumentos metálicos especializados o sonidos de cuerdas disonantes, y de esta manera influir en la sensación que se quisiera transmitir, que puede ser desde suspenso, miedo o terror. Aunado a estos puntos respaldados por experimentos científicos, expertos en el ámbito paranormal aseguran que detrás del sonido vibrante de una campana tibetana o de los sonidos guturales hechos por los budistas en los mantras, lo realmente importante son las intenciones con la cual hagamos las cosas y utilicemos dichos sonidos. Aseguran que el poder de la invocación
mezclando tanto sonidos como voluntades, son totalmente efectivos. Es por eso que independientemente de su procedencia a nivel global, y si se está llamando a una entidad oscura o celestial, la utilización de rezos es generalizada para ambos casos. Mi siguiente invitado es Gustavo Farías. Él es el director de la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal. Con él estuvimos platicando acerca de las psicofonías, de cómo él ha investigado en campo, ya que lleva más de 20 años dedicado al estudio de fenómenos paranormales. Y nos va a estar hablando un poco de cómo es que realiza sus investigaciones y todos los detalles que tienen que ver precisamente con los sonidos del ocultismo. Vamos a verla. Pues estamos con una persona que me tiene sorprendido con todo lo que me dice que sabe, y que en esta ocasión vamos a estar platicando con él acerca de los sonidos del ocultismo. Entiéndase los sonidos del ocultismo no como nada más estas psicofonías o cacofonías como le dicen muchas personas, no, sino estos sonidos evocadores tanto en rituales o usados en prácticas religiosas. Los sonidos que emanan de estos rituales también dicen que provocan estados alterados de conciencia. A final de cuentas, también se ha comprobado científicamente que las ondas de baja frecuencia alteran nuestros estados de conciencia. Entonces, me gustaría mucho, Gus, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos pues relativamente bastante lejos de donde estamos físicamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Así es. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Y yo espectacular, contento, con ganas de conversar contigo y de hablar de un montón de temas que me apasionan y me encantan. Así que cuando quieras, comenzamos, que el tiempo es tirano y Perfecto. Tenemos mucho para charlar. Pues mira, antes que otra cosa, Gus, para que la audiencia sepa quién está hablando, me gustaría mucho que tú nos contaras quién eres, a qué te dedicas y esta trayectoria que me decías que tienes pues ya bastantes años haciendo esto. Algunos poquitos. Bueno, mi nombre es Gustavo Farías, soy director de AUDIP, la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal, director y cofundador de la asociación hace ya 6 años. Es una asociación que reúne a los equipos de investigación paranormal de Uruguay, a los que quieran sumarse obviamente. Y bueno, se les da pauta, se informa, se trabaja. Soy investigador paranormal hace más de 20 años. He estudiado lo que es demonología, he estudiado magia negra, vudú, esoterismo, meditación, exorcismos. Bueno. Se presta mucho este tema, a veces, ¿verdad? A gente que quiere hacer charlatanería. Y hay una diferencia entre alguien que hace las cosas bien y alguien que nomás quiere sacar dinero. Es muy importante, creo, recalcar esto de que tú no cobras, o la asociación no cobra absolutamente nada. Porque de entrada eso habla perfecto de la asociación. Entonces, muchas de las personas que están escuchándonos y viéndonos a través del canal de YouTube van a decir, bueno, entonces si tienen esa asociación, ¿de qué se mantienen para que no puedan llegar a cobrar? Bueno, así se ha dispuesto desde el primer día que se creó la asociación. La asociación trabaja para ayudar a aquellas personas que sufren fenómenos de características inexplicables o sobrenaturales, fantasmales, como quieras llamarlo. Mi vida económica no pasa alrededor de la investigación paranormal. Lo hago de corazón, lo hago porque quiero ayudar a esas personas, porque entiendo que hay un fenómeno atrás que a mí me atrae mucho y que me interesa mucho y quiero aprender y quiero conocer y quiero, sobre todas las cosas, resolver temas que de repente no están al alcance de la ciencia. Yo varios años me dediqué a investigación de campo, de los cuales no cobré un solo peso. Porque precisamente eso que tú estás diciendo era lo que yo desde ese entonces pensaba. O sea, ¿cómo es posible si esto no es para hacer negocio? Esto de entrada yo lo que ganaba era saber. Porque hay muchas personas que afirman saber muchísimas cosas y que te das cuenta que a la hora que tú vas e investigas, no saben nada. Está genial, qué bueno que remarcaste y que queda claro para la audiencia. Porque este tipo de cosas es lo que realmente le da un prestigio a quien está hablando en el micrófono. Tú lo haces realmente por querer saber y por ayudar a la gente. No lo haces porque cobras para ir a ayudar. Bajo tu experiencia, que ya vimos que bastante, ¿verdad? Tienes bastante experiencia en todos estos. En cuanto a los sonidos del ocultismo, referente a que existen muchos rituales. De hecho, la mayoría de todos los rituales utilizan los sonidos para evocar e invocar entidades. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Realmente es cierto que existen sonidos que invocan entidades o invocan espíritus
o invocan algo que esté en el más allá. O sea, ¿sí existen este tipo de sonidos? Caemos en un campo que es bastante complejo porque Sí. es muy vasto. Entonces, arranquemos por dos conceptos básicos que me gustaría tocar antes de adentrarme en mi respuesta. Que es, número 1, poder de la palabra. Y número 2, la intención y la energía que uno deposita en diferentes objetos. Partiendo de esa base, me gusta hablar mucho del poder de la palabra, lo que uno invoca con la voz, con su pensamiento, con su sentir, con su intención. La voz ya de por sí, el poder de la palabra, la decisión, el pensamiento, es una herramienta poderosísima. Cómo uno lo usa en un ritual, por ejemplo, o en de repente en su vida diaria, o de repente durante una investigación paranormal, ese es otro tema. ¿Qué intención le das a tu voz? ¿Cuál es la finalidad de esa energía que está emanando de vos a través de tu garganta? ¿Qué forma le das y con qué finalidad? Eso es muy importante. Entonces, ¿somos capaces de generar un impulso energético por medio de nuestra voz? Sí, ya de por sí la voz es energía. Si a esa energía le implantamos una idea, ¿tá? Una intención, obviamente esa energía va a salir direccionada con esa intención. Por ende, los cánticos de los rituales pueden llegar a invocar cosas, pueden llegar a elevar nuestra vibración, pueden llegar a bajar nuestra vibración, pueden llegar a de repente servir como canal para alguna, digamos, intención grupal. Sí, por supuesto. Okay. Y te pongo el caso que todo el mundo seguramente se va a sentir identificado y va a decir, mira, ¿qué usa el cura durante los exorcismos en todas las películas? ¿Dónde está el verdadero poder? El verdadero poder en el exorcismo está en las palabras de poder, en las que están escritas en una Biblia, en las que el cura hace letanías y repite una y otra vez para expulsar esos espíritus inmundos o demoníacos que están dentro de la persona. Pero si sirve para la expulsión, ¿por qué no puede servir para la invocación? Por ende, con palabras de poder adecuadas, como por ejemplo en los rituales wiccanos, incluso hasta en rituales satanistas, vos podés invocar por medio de determinadas palabras de poder emanadas con alguna intención en particular y atraer esas energías o esos seres, como quieras llamarlo, a ti. ¿Los sonidos te pueden ayudar a identificar algún tipo de fenómeno? Vos me hablás de sonidos, pero en realidad para mí es el objeto en sí. Hay todo un proceso atrás de la creación de los objetos de poder. Lo que pasa es que hay muchos objetos de poder que ya de por sí ya son poderosos, como muchas simbologías, como lo es el tetragramatrón, como lo es la cruz, como lo es el pentagrama. O sea, hay objetos que ya de por sí ya lo son, pero ¿por qué lo son? Porque durante miles de años y durante muchísimas generaciones, muchas personas pusieron su fe y su energía en esos símbolos. Esto por el lado del poder de la palabra. Ahora hablamos del otro lado, que vos me decías los sonidos. Y te iba a preguntar, ¿a qué voy con esto? Hay una asociación, creo que es en Sudamérica, no recuerdo bien si es Argentina, si es no me acuerdo bien. La verdad, ¿para qué digo que no? Y esta asociación nació de unos padres de familia, las cuales perdieron a su hija. Y siguieron mucho la metodología que hizo en su momento Jerguson, o sea, el padre de la psicofonía, para tratar de comunicarse con su hija. O sea, no te cobran un solo peso, solo atienden a... Primero atendían solamente a padres de familia con pérdidas de hijos. Y después se extendieron a padres y madres que también, o sea, que habías perdido a tus familiares, a tus papás, a tus mamás. Y no te cobran un solo peso. Y lo que hacían o te decían es, bueno, no te aseguramos nada, pero nosotros hicimos este método para poder hablar con nuestra hija. Se basaba en el método, obviamente, con cinta magnética. Y lo que sí hacían, y me llamó mucho la atención y me gustaría que tú me dieras tu punto de vista como investigador, es agarraban sonidos de base como de Hiss, y que ellos descubrieron que esto ayudaba un poco para que pudiera darse mejor el fenómeno. Incluso desde Argumosa. O sea, ponían, no sé, sonido de lluvia o de agua, o un sonido constante de fondo. Que fuera sonido creado naturalmente era mejor, y que fuera bajo cinta magnética. Y la lluvia queda como un sonido blanco, así es, natural. Y entonces ellos te aseguraban
que era más probable que pudiera llegarse a dar el fenómeno de una psicofonía con esto. Los fenómenos de voz electromagnético. ¿El sonido blanco los ayuda? Sí y no. Sí, porque ese sonido blanco puede ser una onda que esas energías utilicen para manifestarse, para transmitir ese mensaje. Pero el generador de ruido blanco, el equipo electrónico, puede llegar a tener algún tipo de ruido externo o alguna interferencia radial o alguna incorporación que puede generar alguna voz que después es malentendida por el investigador o que de repente la da por cierta y no lo es. Nunca utilizo un equipo. Nunca. Si voy a hacer psicofonías, pongo una grabadora, una filmadora, un celular grabando y comienzo a hacer las psicofonías. Y si lo grabo en uno solo, es medio complicado. Tendría que estudiarlo, ver que no hubiese un golpe de glotis, que no sea una voz que se haya filtrado por algún lado, porque a veces los choques de sonido provocan voces que uno piensa que te están hablando, que están al lado tuyo, pero en realidad no lo están. No necesito ruido blanco. Lo que hago es, yo tengo un aparatito, que es un aparatito que funciona como la PCB, como la Spirit Box, pero que funciona a 110 o a 78 MHz. Entonces, lo que hace es estar por fuera de todas las bandas radiales que tenemos. Entonces no entra ruido ahí. No hay una transmisión de radio que pueda entrar. Igual siempre está el riesgo de... Así es. Le retiré la antena también para que no hubiese tampoco nada que alguna señal muy fuerte entrara. Ese es el ruido blanco que utilizo yo. Pero hablando propiamente de esto, de este tipo de fenómenos y de que tengan que ver con sonido, ¿cuál sería la experiencia o de las experiencias más fuertes que tú has tenido investigando que nos pudieras compartir? El fenómeno peor es el que te sucede a vos. Cuando vos sos la víctima de ese ataque. Cuando se te manifiestan a vos de alguna manera y no con buenas intenciones, ni para dejarte un mensaje, sino para lastimarte. Sufrí un ataque de ese tipo y a mí me impactó mucho. En ese momento yo no tenía las herramientas que tengo hoy. Y claro, obviamente fue un ataque que yo estaba durmiendo, me desperté con un dolor fuerte en el brazo, todo el brazo parecía como que me lo hubiesen encadenado, tenía marcas en todo el brazo que muchos se reían y decían que me había enredado por la sábana. Lo primero que atiné fue a agarrar la PCB, a prenderla y a tratar de comunicarme con esos, en ese momento con ese ser, porque yo pensé que era uno, pero cuando pregunto, me dicen, pregunto si hay alguien y me dicen hay. Dos hay claramente, pero de dos entidades diferentes, dos voces diferentes. Y durante ese proceso de cuestionamiento, de pregunta, yo le preguntaba, digo, ¿pero qué es lo que querés? O sea, ¿qué es lo que buscás? Y me dicen bien clarito, en el Spirit Box me dicen, caer vos, Gustavo. Se habían alterado los animales que tenía en casa, el perro, se habían puesto a ladrar, se había tornado muy densa la casa. Fue feo ese instante, fue un segundo, pero no, fue una amenaza. Caer vos, Gustavo. Como dices tú, ya cuando se torna amenazante para uno es donde dices, no, o sea, esto no es broma. Pues bueno, Gus, ¿alguna conclusión que nos puedas compartir ya para cerrar esta entrevista acerca de este tema que vimos el día de hoy y de todo lo que estuvimos platicando, que nos pudieras compartir? En resumen, cuídense, no se dejen embaucar, estudien, aprendan y sobre todas las cosas vibren alto. Sean felices, que esa es la mejor manera de estar en la vida, vibrar alto, y con eso quédense tranquilos que no hay espíritu, fantasma o demonio que se cruce en su camino y que pueda quedarse. Es el mejor consejo que les voy a dar hoy, así que disfrútenlo. Pues muchísimas gracias, Gus, de verdad, y te lo digo en serio. Espero no sea la última vez que te tenga yo aquí, que esta sea la primera de muchas veces. Las veces que quieras. Hay muchos temas interesantes y me encanta tu opinión por el hecho de que investigas, sabes de lo que estás hablando y te me haces una persona seria en lo que está diciendo. No eres alguien improvisado y no eres alguien de serio tendencioso. No tengo nada. Pero no eres alguien que realmente está en esto más que porque quiere obviamente ayudar y conocer. Eso es lo primordial. Pues muchísimas gracias, Gus. Y pues nosotros seguimos con el programa.
Considerado como el diablo en la música, es un intervalo musical compuesto por tonalidades que causan disonancia y son la base de géneros como el heavy metal. Se pensaba que al tocar estos intervalos musicales, al sonar siniestros y oscuros, se evocaba al diablo en persona durante la época medieval. No solo son utilizados en géneros relacionados con el rock o música considerada como satánica, también son utilizados en rituales paganos y de invocación con entidades oscuras en varios cultos. Mi siguiente invitado es Alejandro Segovia. Él es tío mío y se dedica a musicalizar, a instrumentalizar. Es músico, arreglista, tanto de artistas como para series y películas. Y él sabe perfecto cómo son las fórmulas que se aplican para que los sonidos nos inspiren miedo o puedan evocar estas sensaciones en las películas de terror. Vamos con Alejandro Segovia a esta interesantísima entrevista que le hicimos. Nos encontramos con un invitado para mí muy especial. Él es mi tío. Orgullosamente puedo decir que él es mi tío. Él es productor musical, arreglista y como experto está de verdad increíble. Es realmente súper profesional su trabajo. Y las dudas que tenemos sobre este tema que estamos viendo, que es sonidos del ocultismo, yo creo que es la persona indicada para precisamente aclararnos todas nuestras dudas. Tío, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Juan, pues para mí un placer y sabes también que te quiero mucho y que además también me encanta tu trabajo. Felicidades por este proyecto, por este podcast. Muchas gracias, tío. Es una maravilla lo que estás haciendo con este espacio y pues ojalá y siga creciendo. Muchas felicidades. Pues mira, antes que otra cosa, las dudas que tengo, que yo creo que la mayoría de las personas tienen, que me han hecho llegar es todos los rituales antiguos de las civilizaciones, todo lo que está relacionado con el misticismo, ya sea desde tambores, sonidos, simulación de sonidos ya sea tanto con voces o sonidos con instrumentos rudimentarios hasta más complejos, están vinculados con el llamado a los dioses, están vinculados con la evocación de espíritus o de entidades. Y la primera pregunta sería, ¿realmente los sonidos pueden ayudarnos o pueden crear las atmósferas adecuadas para que realmente exista una invocación, ya sea buena o mala? Bueno, vamos empezando porque me la has puesto como examen de física, profe, me repite la pregunta. No, bueno, lo que sucede es lo siguiente, y tampoco es que yo sea un experto en antropología musical y tal, no, pero sí hay algo que es muy claro y que cualquier músico sabe. La música en sus orígenes más primigenios, en la música más primitiva, desde que el Homo sapiens o el Homo erectus, quien tú quieras, empezó a cobrar conciencia de sí mismo y conciencia de su lugar en el espacio que ocupa, en la naturaleza y tal, concibe la música, primero que nada, como una forma de vincular algo creativo con los propios sonidos que conoce. Es decir, nosotros ahora cuando hacemos la música pensando en los sonidos que conocemos, en las canciones que escuchamos, en las canciones que hemos oído antes, las armonías que aprendemos. Pero esa música primigenia, como no tenía un antecedente musical, no lo existía. Entonces la música nace como una forma de emular, de imitar a la propia naturaleza. Por eso es que existen las flautas para imitar a los pájaros, para eso existen los tambores para imitar el sonido del volcán o el sonido del trueno. Ahora, ¿cómo ese sonido le damos forma? Ahí es donde ya se aplica una idiosincrasia de cuál es el entorno culturalmente hablando y qué es lo que puedes aportar de manera creativa con esos sonidos. Si del cielo, previo a la lluvia, se escucha un trueno, ¿querrá decir entonces que ese sonido grave y oscuro es el que llama a la lluvia y entonces ya cae el agua? Ok, entonces yo voy a hacer un instrumento de percusión para imitar ese sonido, a ver si la lluvia me hace caso. Y todo nace a partir de ¿qué? De imitar los sonidos de la naturaleza. De ahí nace todo.
porque son como construidos similares en todas las partes del mundo, esta evocación de sonidos místicos? Porque la naturaleza es la misma en todas partes del mundo. Si bien es cierto que hay una herencia cultural y hay una carga cultural, y este proceso lo vivieron de diferente manera los chinos que los europeos, que los americanos. Todo parte de una primicia. El agua siempre suena a agua, el viento siempre suena a viento, el fuego siempre suena a fuego. Así con cualquier elemento de la naturaleza. Ok, entonces ya dejamos como un poco claro a la audiencia que nosotros, los seres humanos, simulamos desde un inicio los sonidos que existen en la naturaleza, y de ahí pasamos a evocación más compleja de emociones, sentimientos, alusión a entidades, en fin. De ahí ya partimos a géneros más definidos en cuanto a la música. Antes no existía toda esta vastedad que existe al día de hoy, de tanto género y tanto subgénero y tantísimo que hay ahorita, ¿no? Nos encanta polarizar, y entonces decimos, esta música es para Dios. Entonces tiene que ser en tonos mayores y muy sinfónicos, hasta que llega el mendigo de de Mozart. Llega Mozart y te pone el Requiem de Mozart con unas cosas tan dramáticas, tan espectacularmente casi tenebrosas, ¿no? Que dices, no puede ser, ¿qué estaba pensando este cuate? Pero en esa polarización de buscar, esta es música para el bien y esta es música para el mal. Así es. Nos encantan ese tipo de cosas. Entonces hay toda una expresión cultural que aboga por, si la cosa es que esta música es para el diablo, entonces me voy a poner a hacer música para el diablo. El rock pesado, el metal, es un género que apuesta por una armonía que no está totalmente definida en la mayoría de las veces. Vamos a empezar por entender qué es una armonía. Una armonía, yo tengo aquí una nota musical. Esto es un do, ¿sí? Esto es un do de toda la vida, con el que empiezas a dar las clases do, re, mi, fa, sol. Pero cuando se involucran más notas, es como con los seres humanos. Uno solo a lo mejor puede vivir solito y nadie sabe si está triste o feliz. Nadie lo sabe. Esta es una nota, nada más, una nota. Pero esta nota no te dice si estás triste, feliz, si crees en Dios o crees en el diablo. Eso no te lo dice. Hasta que no involucras más notas. Y entonces la nota que involucres ya empieza a reflejar un entorno, una situación. Vamos a involucrar ahorita la quinta nota a partir de este do. Do y un sol. Eso es una armonía en quintas, digamos. Si yo muevo esta armonía, ya empieza a tener cierto sentido, ya te empieza a decir, aquí a lo mejor todavía no sabes si estoy triste o feliz, o si estoy cantándole a Dios o cantándole al diablo. Para empezar, si voy a definir que le voy a tocar esta armonía al diablo, vamos a decir, se voy a dedicar esta canción al diablo. Entonces, no me voy a ir a notas agudas. A menos que quiera infligir otro tipo de terror que ahorita, o de miedo, que ahorita lo vamos a ver. Pero las notas agudas generalmente son para cosas bonitas, ¿no? Si mejor, en lugar de irme a agudos, me voy a graves, empiezo a bajar mis notas y caigo aquí. Anda, te digas que adquiere otro sentido. El grave que me habla de obscuridad, que me habla de infierno, que me habla de malignidad. Ahora, si yo a esto le meto un ritmo y juego entre notas subiendo y bajando, eso ya es música del diablo. Para meter más discordia aquí en la discusión. Entonces, aparece un tercer invitado, que este tercer invitado ya define si estamos contentos o si estamos tristes. Ponemos un do, ponemos un sol, ahí está la quinta, pero metemos a un tercero que es la nota de mi. Y fíjate cómo este acorde de do mayor ya te habla de algo alegre. Entonces, ¿qué pasa si yo lo muevo medio tono abajo y lo vuelvo
un tono menor. Este es un do menor. Nada más con mover una sola nota, Juan, ya te estoy reflejando otro tipo de emociones. A mí el ejemplo que me divierte mucho son las mañanitas. Las mañanitas es una canción que está escrita en tonos mayores, porque es una canción alegre, de festejo, ¿no? Entonces estamos aquí. Pero ¿qué pasa si estas mañanitas las toco en tonos menores? Que son los tonos estos que nos dan cierta tristeza, melancolía, etc. Ya suena película de drama. Es horrible. Es horrible. Fue horrible. Saludos a Eugenio. Pero es así como la música y las propias armonías te pueden dar los colores que tú quieras. Ya te estoy reflejando tristeza, ¿sí? Crea esta sensación tensional. Aquí vamos a hablar de otro tema interesante. Justamente, las armonías tienen dos momentos clave. La armonía parte de dos momentos muy básicos: reposo y tensión. El momento de reposo es cuando tengo un acorde como este, pero es el momento de reposo porque el acorde descansa en la nota de la que partimos, en este caso, el do. ¿Cuándo generamos tensión? Generamos tensión cuando alguna de las notas involucradas comienza, por así decirlo, a salirse del guacal. Cuando empieza a tener un color, el acorde, que nos incomoda un poquito. La parte de tensión de un acorde es porque nos incomoda. Esa es la magia que tiene la armonía, que la armonía es finalmente el conducto para sustentar las emociones en una canción. Entonces, depende mucho de la carga cultural y de lo que musicalmente quieras expresar. Por eso es que en el cine, y los mismos cineastas te lo dicen, ¿no? El cine es una gran mentira. Todo el cine es una gran mentira. ¿Por qué? Para empezar, el movimiento es una gran mentira. Si partimos de la base del cine más primigenio, pues, de los propios hermanos Lumière y quizá algunos esfuerzos anteriores, estamos hablando de fotografías fijas en una sucesión de imágenes que te dan la impresión de ser movimiento. Asimismo, la música es una parte de manipulación del cine. Entonces, y lo decía Ennio Morricone, y es de las cosas que más he practicado o que más me han gustado incluso de lo que decía Ennio Morricone. La música en un film se debe escuchar porque es finalmente como un actor más dentro de la trama, pero jamás debe de ser chantajista. Debe ser un gran manipulador, pero no ser un chantajista, porque puedes llegar a situaciones en las que escuchas entonces ya con eso ya tienes perfectamente clara la idea de por dónde van los tiros, ¿no? Sin que la música te diga grita, asústate. Los colores funcionan en relación a otros colores para poder comunicar ideas más complejas. Exacto. ¿En música es así entonces como funciona? La música es exacto, porque la nota sola o un golpe de tambor solo, una nota sola, no te dice gran cosa. Así es. No te dice gran cosa hasta que no la combinas. La música finalmente son tres elementos básicos: melodía, armonía y ritmo. La melodía es lo que nos aprendemos, lo que silbamos, lo que cantamos. La armonía, es lo que acompaña a esa melodía, y el ritmo es finalmente lo que te hace mover los pies o lo que te termina de dar la emoción, ¿no? Entonces, cuando combinas esos tres elementos es que te da el entorno para que funcionen ahora sí que todos tus colores, como tú también lo mencionas, ¿no? Ahora vamos al mero ajo, que es entender todo esto de cuando yo estoy sentado en mi casa comiéndome unas palomitas con mi chava y decir, y sale la película de tal, El Conjuro, ¿no? Y sale el monstruo. Y la tensión de en donde va a salir el monstruo para ser poseídos y de repente van a... ¿Realmente en qué te basas tú que te dedicas a esto? Porque tú haces... Queda recalcar en esta parte
tú te dedicas a musicalizar y ambientalizar, o sea, a hacer la música de ambiente de las películas. Bueno, mira, te voy a decir, uno cuando hace cine y cuando sabes cómo funciona la música en términos emocionales para el espectador, primero la imagen es muy importante. Lo que te diga la imagen y el momento por el que esté pasando en ese momento, en ese preciso instante la escena, es lo que te va a dar el color de la música. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco tuve la oportunidad de musicalizar una película que se llama When You Are Gone, cuando no estés aquí. Y la película inicia con el protagonista de la cinta en un parque. Está mirando su reloj y está esperando a que llegue el hombre que tiene secuestrada a su mujer y le van a pedir el rescate. Entonces, la primera escena ya de entrada ya tiene cierta tensión. Entonces, para una escena así, y entonces lo que yo intentaba era hacer que la música simulara una respiración un tanto agitada o un tanto nerviosa, hasta cierto punto profunda, de qué es lo que va a pasar con esta situación, ¿no? Entonces la película arranca con esto y te deja respirar, y otra vez y de vuelta otra vez, y luego ahí sostiene un poquito y empiezas a jugar con esto. Es decir, la música es por sí sola un elemento que te puede meter en la trama y sin que tenga que llegar a sonar chantajista, o estas que me encantan, porque además es el golpe acompañado ya de una tensión absolutamente ya de fuga, de escape, de intensidad, ¿no? Ahí está, y córrele, porque ahí viene el monstruo, córrele. Entonces, y ese ritmo, esa cadencia es lo que dices para que le dé esa emoción de está corriendo, se está sorprendiendo, claro, está reaccionando rápido. Fíjate cómo John Williams encontró en la película Tiburón una forma muy elemental de ponerte tenso con 2 notitas nada más. Y entonces arrancabas y hacía. Y además las separaba mucho las notas, ¿no? Te dejaba un espacio. Dejaba un espacio así enorme hasta que ya el peligro era inminente, entonces ya metía el ritmo. Entonces ya empezabas tan 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 tan, viene por ti. Ese animal es peligroso y viene por ti. Pues mira, justo ahorita que estás diciendo eso, tío, y pasar o sea, digámoslo así, un poquito algo más complicado. Hay un investigador, ya murió, falleció en España, me parece que en España, en el 2011, que se llamaba Sinesio Darnell. El cuate era alguien que hacía o pretendía investigar de manera científica, o sea, buscar bajo método científico. Cito de nuevo a Jacobo Greenberg, que decía: la ciencia no está delimitada por su tema, sino por su método. Y entonces Sinesio hacía bajo método científico investigación que tuviera que ver. Él se metió mucho a una cosa que se llama comunicación instrumentalizada, que es este asunto de las psicofonías, ¿no? ¿Tú qué me puedes decir? Obviamente yo sé perfecto, yo sin irnos a la tendencia en lo absoluto de creer por creer, sino bajo esto, o sea, pruebas de decir, bueno, ¿qué onda con estas frecuencias? ¿Realmente habrá alguna manera de que se puedan captar estas frecuencias de otros X? Llamémoslo dimensiones, personas, en fin. Mira, está científicamente demostrado que cuando dormimos, porque ahorita te voy a explicar por qué te digo todo esto. Sí. Cuando dormimos, el cerebro emite una señal que está alojada en una señal de audio que no sale al exterior, sino que es una señal de audio que se coloca en las zonas, en los receptores cerebrales donde habitualmente recibimos el sonido. Resulta que cuando dormimos, el cerebro emite un sonido que se llama ruido blanco. El ruido blanco es una frecuencia
que aglutina a todas las frecuencias. O sea, el ruido blanco es un sonido constante, es la emisión constante de todas las frecuencias juntas, desde los 20 Hz, que es lo que el oído humano puede escuchar como sonido más grave, desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, que es el sonido más alto, o el ruido o la frecuencia más alta que puede escuchar el oído humano. Y se utiliza también otra gama de sonidos, que es el ruido rosa. La diferencia entre el ruido blanco y el ruido rosa es que el ruido rosa está rasurado, trae rasuradas una serie de frecuencias que, si ustedes la vieran en una gráfica, se vería como un triángulo isósceles. Las frecuencias que tiene rasuradas el ruido rosa son las frecuencias más graves. Se queda con las frecuencias más agudas, pero rasura las frecuencias más graves. Pero en el ruido blanco están todas las frecuencias, todas. Y hay quien afirma que el ruido blanco es un conductor, que puede ser como una frecuencia de recepción de energía y de otras ondas de audio, que permite la recepción de sonidos que no estaban presentes en ese momento, que no estaban allí antes. Dicen que ese ruido blanco es como una antena que atrae sonidos que no están presentes en tu entorno. Entonces puedes escuchar voces, puedes escuchar gritos, puedes escuchar fragmentitos de música, que de bien a bien, yo personalmente no te sabría decir si es emanado del propio cerebro o bien de veras lo estás escuchando de algo que viene atraído por esas ondas de música, de audio, ¿no? Grabamos, es una casa entre panteones en la Ciudad de México, para ser más claros, en el Bosque Los Remedios. Es una casa que nosotros dimos con ella como leyendas, y de hay una casa aquí que existe, y así. Fue una investigación que fuimos años, y una de las psicofonías que sí se hizo, fuimos muchas veces, pero es una psicofonía muy particular, porque primero, una de las cosas que me llama la atención de lo del ruido blanco es, yo sin saber esto en esa época, estoy hablando del 2001, nos metimos a esta casa, llovía constantemente y lo que se presenta son dos voces, y no solamente en este rollo de preguntar, bueno, ¿dónde estás? o ¿quién anda ahí? Nos contesta una niña que dice, estoy atrás de ti, y nos contesta otra voz después que dice, bueno, si estás solo, porque si estás solo podemos hacer una grabación contigo, y contesta otra voz muy fea que dice, estoy enfrente de ti, y acaba diciendo soledad y desprecio. Esta voz justo se da porque hay este hiss o como este ruido blanco de fondo que lo está dando, que es una tarde lluviosa en el Bosque Los Remedios, y que de fondo oyes como este hiss de la lluvia. Lo curioso es que en el espectro que te contesta la voz, no lo emite nada, está dentro del rango del ambiente. Es correcto. Y es que además el ruido blanco, como te digo, cubre todas las frecuencias. Se podría decir, alguien que sepa de audio en este momento nos va a decir, pero es que la lluvia no cubre todas las frecuencias. Bueno, lo cubre y no. Sí creo posible esto que me dices, y me encantaría escuchar esa psicofonía para poder analizarla con el equipo, para poder incluso tratar de separar los elementos, tratar de separar ahora ya con inteligencia artificial, ya puedes hacer ese tipo de cosas y ver qué extraemos de allí. Eso estaría padrísimo. Te la voy a mandar hoy mismo terminando esta. Sí, pásamelo. Yo digo que ir a la cacería de psicofonías debe ser algo apasionante, creo yo. Sí, pero terrorífico. Sí, debe ser. Sí. En el momento no lo vimos, ¿eh? No. Nada, no. Okay. O sea, lo raro, o sea, por eso quiero que lo escuches y ya después te digo el contexto de cómo fue lo que nosotros sentimos, porque lo único que pasó es que sí se sentía. Hay una psicofonía que hice en una casa en Aguascalientes, en donde es un ambiente controlado, me dieron permiso, no estaba yo ilegal, en fin, era totalmente las condiciones para que me despreocupara, y empezó una sensación de salte de aquí. En ese momento yo no escuché nada, yo no oí nada, yo no vi pasar ninguna sombra, absolutamente nada. Y a la hora recuerdo la sensación, cotejando el material, se oía la voz de una señora que dice, sáquenlos de aquí.
Y la gente no va a dormir después de esto. Sí. Tengo otra que de verdad me costó mucho trabajo decirlo en este programa. No he sacado totalmente todo el material porque al día de hoy es algo que es de las experiencias que me hicieron dejar ir a campo, en donde se puso muy feo. Y lo único que se pudo percibir, porque se fueron las luces, se fueron las cámaras, se fueron las pilas, se fue todo esa vez. Y lo único que sobrevivió es, antes de que se pusiera realmente mal, el audio fue el último que se grabó. De verdad muy feo. Ahí es de las pocas veces que he dicho, ¿yo qué hago aquí? Qué fuerte. O sea, yo debería estar en mi cama, todo ver una película. Ojalá que las personas que nos están oyendo hicieran algún experimento y nos dijeran, bueno, pues yo hice esto y escucharon, una se descubre. Yo puse ruido blanco porque puede haber quien te diga, puse ruido blanco y me quedé dormido. Qué padre, perfecto, eso está muy bien. Pero qué tal que pones ruido blanco y oyes algo. Te voy a mandar ese audio que quede aquí constatado. Esto va a estar al aire. Ya vas. Y pronto, cuando tú me eches el análisis, lo vamos a poner en un programa para que tú me digas qué fue lo que encontraste. Perfecto. ¿Va? Y un saludo a los amigos que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, y que nos cuenten qué pasó cuando pusieron ruido blanco. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Juan. Muchas gracias. Gracias por haber estado, tío. Y nosotros pues seguimos en el programa. Pues hay un asunto que aclarar en cuanto al ruido blanco y al ruido rosa, para que la audiencia lo tenga claro. Qué pena, Juan, qué pena. Fíjate, es que... Más adelante. A ver, la fe de ratas es, equivoqué el concepto. Cada vez que escuchen ruido rosa, pues es ruido blanco. Y cada vez que escuchen que digo ruido blanco, es ruido rosa. Está al revés. Lo que pasa es que he equivocado los conceptos y lo he puesto al revés, nomás le he cambiado el nombre. Todo lo que hemos dicho está perfecto, pero equivoqué los nombres. Porque sabes, cuando das por hecho, manejas esto todos los días, estás todo el día metido en el audio, todo el día grabando y das por hecho algo, pero claro, a veces las cosas más elementales pues, se te van. Para dejar entendido, el ruido blanco es el que corta este aspecto de rasurado y el ruido rosa es el que deja absolutamente todas las frecuencias. Es correcto. Y pues una disculpa al auditorio, ¿no? Pero ya. Pues. No se puede. Gracias, muchas gracias, tío. Y nosotros seguimos en el programa. Venga. Muchas gracias por habernos acompañado a una emisión más de Testimonio Paranormal. Relatos inexplicables que les quitarán el sueño. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca, fue un placer estar con ustedes. Les recuerdo que estamos dentro de todas las plataformas de podcast. Además, estamos dentro de la página de YouTube de pitaya.fm. Ahí podrán ver la reacción de todos nuestros invitados cuando nos contaron sus historias paranormales. Muy pronto nos veremos en una emisión más de su programa Testimonio Paranormal, relatos inexplicables que les quitarán el sueño. Hasta pronto.